Hermano, hay noches en la carretera que te cambian para siempre, y esa noche en la Ruta 1 fue una de esas. Te juro que cuando empujé esa puerta de madera carcomida del bar, El Descanso del Viajero, y vi quién estaba ahí sentada en la barra, el corazón se me paró en seco. Era como si el fantasma de mi pasado hubiera cobrado vida. Oye, paisano, ¿alguna vez te tocó encontrarte con alguien que creías perdido para siempre? Échamelo en los comentarios y cuéntame desde qué rincón de Bolivia o del mundo me estás escuchando. Yo soy Gustavo Morales, pero en las rutas me conocen como el Jaguar de la Montaña. Tengo 47 años y llevo más de 20 recorriendo estos caminos con mi Scania R580, el Monarca Rojo. Esa noche llevaba una carga de quinoa desde Cochabamba rumbo a La Paz, pero el cansancio me estaba ganando la partida. Serían como las 11:30 de la noche, cuando vi las luces mortecinas de ese bar perdido en medio de la nada. El aire de la montaña estaba helado y se metía por la cabina como cuchillos de hielo. El motor del Scania tosía después de horas de subida y el olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma a eucalipto que bajaba de los cerros. Necesitaba un trago y estirar las piernas antes de seguir esa ruta serpenteante que conocía de memoria. Pero cuando entré a ese antro oscuro, con esa música de cueca sonando bajito y el humo de cigarrillos flotando como fantasmas, la vi. Ahí estaba Carolina Mendoza, la mujer que me había destrozado el alma hace 15 años y que había desaparecido sin dejar rastro. Cuando atravesé a porta de aquel bar escuro, con el son baixo de cueca y el humo de los cigarros flotando como fantasmas, ahí estaba ella, Carolina Mendoza, la mujer que 15 años atrás había destruido mi corazón y desaparecido sin dejar ningún rastro. Hermano, te juro que en ese momento el tiempo se me paró. Mis piernas se quedaron como clavadas al piso mientras mis ojos trataban de procesar lo que estaba viendo. El olor a tabaco frío se me metió por la nariz y se me revolvió el estómago. Afuera, mi Scania seguía tosiendo después de tantas horas de subida, y el sonido del motor al ralentí se mezclaba con esa música que salía de una rocola vieja en la esquina. Carolina estaba sentada en la barra, con un vaso entre las manos mirando hacia la nada. Llevaba una chamarra de cuero gastado y el cabello le caía sobre los hombros igual que antes, pero algo había cambiado. Tenía una sombra en los ojos, como si cargara un peso que no se podía quitar. El bartender, un tipo mayor con bigote canoso, le sirvió otro trago sin que ella se lo pidiera. Me quedé ahí parado como pendejo, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. El aire helado de la montaña seguía colándose por la puerta entreabierta y me daba escalofríos en la espalda. Recordé sus risas, compa. Esas risas que me hacían sentir que podía conquistar el mundo. Recordé cuando planeábamos un futuro juntos, cuando soñábamos con tener una familia y una casita propia, pero también recordé el dolor, ese dolor que me partió el alma cuando me enteré de lo que había hecho. 15 años habían pasado, y yo creía que ya lo había superado, pero verla ahí, real como la vida misma, me hizo darme cuenta de que algunas heridas nunca sanan del todo. El vapor de mi aliento se veía en el aire frío del bar. Mis manos temblaron cuando me las metí en los bolsillos del pantalón. El piso de madera crujía bajo mis botas, y el sonido me pareció ensordecedor en ese silencio pesado. Carolina no me había visto todavía. Seguía perdida en sus pensamientos, tomando sorbitos de su bebida. Afuera, el viento comenzó a silbar entre los eucaliptos, y pude oler esa mezcla de diésel quemado y hierba húmeda que siempre me acompañaba en las noches de carretera. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo el cansancio del camino lo que me tenía inquieto. Necesitaba entender qué había pasado todos estos años. Necesitaba saber por qué se había ido sin dar explicaciones. Y más que nada, necesitaba saber si después de tanto tiempo todavía quedaba algo de lo que fuimos. Con la respiración entrecortada, me armé de valor para acercarme a Carolina. Me acerqué despacio, con el corazón golpeándome las costillas como martillo de mecánico. El olor a eucalipto se colaba por la ventana entreabierta del bar, mezclándose con el humo del cigarrillo que ella tenía entre los dedos. Carolina levantó la vista cuando llegué a la barra, y neta, esos ojos seguían siendo los mismos que me habían enamorado hace tantos años.
Le pedí al cantinero 2 tragos y me senté a su lado, sintiendo cómo el asiento de plástico crujía bajo mi peso. Al principio ninguno de los dos sabía qué decir, pero cuando el alcohol empezó a hacer efecto, las palabras comenzaron a fluir como agua de deshielo en primavera. Carolina sonreía con esa nostalgia que te aprieta el pecho, recordando cuando nos íbamos a bailar los sábados en Cochabamba. Se acordaba de cómo yo llegaba todo sucio del taller mecánico, con las uñas negras de grasa, pero siempre con ganas de hacerla reír. Me dio risa cuando me recordó que una vez llegué tan cansado que me quedé dormido parado mientras esperaba que me abriera la puerta de su casa. Yo estaba tenso, compa. Te juro que sentía los hombros duros como piedra, pero poco a poco me fui abriendo, contándole de estos años en la carretera, de mi Scania que ronronea como gato cuando está contento, de las rutas donde el viento helado te corta la cara y tienes que manejar con los nudillos blancos, de tanto apretar el volante. Le platiqué de esas madrugadas cuando el motor tose por el frío y tienes que esperar a que caliente, mientras el vapor se escapa por el radiador. De cómo a veces, en las subidas más pesadas, puedes oler el aceite caliente y escuchar el silbido del turbo trabajando a todo lo que da. Ella también empezó a abrirse, hermano. Me contó de sus luchas, de cómo había tenido que desaparecer, de las noches en que se quedaba despierta pensando en lo que había dejado atrás. Sus palabras me llegaban como brisa templada después de horas bajo el sol del camión. Sentí que estábamos tejiendo algo invisible entre nosotros, como esos hilos de telaraña que brillan con el rocío al amanecer en la carretera. El eucalipto seguía llegando por la ventana, y con cada trago que nos echábamos, parecía que recuperábamos algo que habíamos perdido en el camino. Pero entonces la vi inquietarse. Empezó a jugar nerviosa con el vaso entre las manos. Me miró directo a los ojos y me dijo que había cosas que todavía no me había contado. Cosas importantes. Se notó cuando el aire del bar se espesó, como cuando una tormenta se acerca en la carretera, y sabes que no hay manera de esquivarla. Carolina dejó el vaso sobre la mesa de madera manchada y el sonido resonó como un disparo en esa quietud. El aroma a cerveza derramada y tabaco frío me llenó la nariz mientras esperaba sus palabras, sintiendo cómo el asiento de cuero agrietado crujía bajo mi peso. Me miró directo a los ojos, y neta que en esos momentos recordé por qué había caído tan fuerte por ella años atrás. Pero ahora había algo distinto. Una sombra que no estaba antes, como cuando ves humo azul saliendo del escape y sabes que algo anda mal en el motor. Con voz quebrada me contó lo que había pasado realmente aquellos días. No era solo que se había ido con otro, hermano. Era que ese tipo la había estado manipulando desde hacía meses, llenándole la cabeza con mentiras sobre mí, diciéndole que yo tenía otra mujer en cada parada de la ruta. La había amenazado, le había dicho que si no se iba conmigo, me iba a hacer daño. Mientras hablaba sentí cómo se me secaba la garganta, igual que después de manejar horas con las ventanillas abiertas, levantando polvo. El zumbido eléctrico de la rocola vieja se mezclaba con el golpeteo de mi corazón. Afuera, el viento de la montaña silbaba entre las rendijas de esa construcción vieja, y yo ahí, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Qué harías tú en mi lugar, compa? Después de 15 años creyendo una cosa, de repente te das cuenta de que todo fue diferente. Me explicó cómo había huido a otro pueblo, cómo había vivido con miedo durante años, hasta que finalmente el desgraciado ese murió en un accidente. Sentí una mezcla extraña, hermano, como cuando el frío de la madrugada te pega en la cara, pero el motor del camión todavía está irradiando calor. Por un lado, la rabia de saber que nos habían separado con engaños. Por otro, alivio de entender que ella no me había traicionado por su propia voluntad, pero también sentí algo más pesado instalándose en mi pecho, como cuando llevas sobrecarga y sabes que cada kilómetro va a costar más trabajo. Porque si lo que me estaba contando era verdad, entonces había algo más que no me había dicho todavía. La miré fijo mientras se secaba una lágrima con el dorso de la mano, y vi en sus ojos que efectivamente había más. El secreto de Carolina implicaba algo que ni él podía imaginar. Fixei-me a olhar nela, enquanto ela enxugaba uma lágrima com o dorso da mão,
e pude ver claro como a noite estrelada que havia muito mais por trás daquela história. O segredo que Carolina carregava era pesado, uma carga oculta que nem eu poderia antecipar. Carolina respiró hondo y vi cómo sus hombros se tensaron mientras buscaba las palabras correctas. El humo del cigarrillo de alguien más se mezclaba con el olor a cerveza rancia del lugar, y yo podía escuchar el zumbido eléctrico de la rocola vieja que seguía tocando esa cueca bajito. Afuera, el viento de la montaña silbaba entre los cables del tendido eléctrico, recordándome que el monarca rojo me esperaba en el estacionamiento con su carga de quinoa. Me habló entonces de Miguel, un hombre que le había prometido el cielo y las estrellas. Le había dicho que la llevaría a vivir a Santa Cruz, que montaría un negocio juntos, que formarían una familia. Carolina tenía los ojos húmedos cuando me contaba cómo había vendido todo lo que tenía para apostarle a ese sueño. Su voz se quebraba al recordar cómo había encontrado a Miguel con otra mujer, y no cualquier mujer, sino con su propia hermana menor. La traición había sido tan brutal que Carolina no pudo soportar quedarse en Cochabamba. Me explicó que había huido una madrugada, sin despedirse de nadie, llevando solo una maleta pequeña y el corazón destrozado. Había vagado por diferentes ciudades, trabajando aquí y allá, tratando de empezar de cero pero sin conseguir sanar las heridas. Mientras hablaba, yo sentía un frío diferente al que bajaba de los cerros. Era esa sensación que te da en el estómago cuando sabes que las cosas están por complicarse más de lo que uno imagina. El cuero del asiento crujía bajo mi peso mientras me inclinaba hacia adelante, tratando de entender por qué me estaba contando todo esto después de 15 años. Hermano, he visto mucho dolor en la carretera, pero la lucha interna en la voz de Carolina me partía el alma. Sus palabras salían entrecortadas, como el motor del Scania cuando le falta combustible. Me di cuenta de que su historia era mucho más enredada de lo que pensaba, y que había algo más en juego, algo que ninguno de los dos había estado dispuesto a admitir hasta ese momento. Entonces Carolina me miró directo a los ojos, con esa mirada que conocía tan bien, y me soltó la bomba que cambiaría todo. Me dijo que Miguel no había sido solo cualquier hombre en su vida, sino mi propio hermano menor, y que la razón por la que había huido no era solo por la traición, sino porque estaba embarazada. Ya me tenía preparado para escuchar cualquier cosa. «Hermano». Pero cuando Carolina me soltó que Miguel era mi hermano menor, se me desplomó el mundo encima. El frío de la montaña se me metió hasta los huesos, y el zumbido constante del refrigerador del bar se volvió ensordecedor. Mis manos temblaron contra la mesa de madera áspera mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Carolina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y siguió hablando, con esa voz quebrada que apenas se escuchaba sobre la música de cueca que seguía sonando desde la rocola. Me contó cómo había conocido a Miguel en una fonda de carretera cerca de Oruro, cómo él le había mentido sobre quién era, nunca mencionando que tenía un hermano camionero. El olor a fritanga y café frío del lugar se me revolvía en el estómago mientras ella me describía cómo Miguel la había enamorado, con promesas falsas. Me explicó que por esos días ella trabajaba limpiando cuartos en un hotel de paso, tratando de salir adelante después de que su familia la corriera de la casa por juntarse con un tipo que la había dejado embarazada y luego desapareció. La presión de mantener a su primer hijo, las mentiras de Miguel sobre que se iba a hacer cargo de todo, y después descubrir que ya tenía mujer e hijos en otro lado. Todo eso la había quebrado por completo. Yo escuchaba cada palabra sintiendo cómo se me apretaba el pecho, el aire helado de la madrugada boliviana, colándose por las rendijas de las ventanas del bar. El ruido lejano de algún camión pasando por la ruta me recordaba que afuera seguía existiendo mi mundo. Pero ahí adentro, todo se había vuelto una pesadilla que no sabía cómo manejar. Carolina me miraba con esos ojos hinchados de tanto llorar, esperando que yo dijera algo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Cada detalle que me contaba era como recibir un golpe directo al hígado. Mi propio hermano, la carne de mi sangre, había sido el culpable de todo este dolor que yo había cargado durante 15 años. El humo de los cigarrillos flotaba entre nosotros como fantasmas del pasado,
Y yo sabía que esta conversación apenas estaba empezando. Había secretos más profundos esperando salir, y presentía que lo peor todavía no me lo había contado. El humo de los cigarrillos seguía danzando entre nosotros como espectros de un pasado inquebrantable. Mientras yo comprendía que aquella conversación apenas comenzaba, sabía que había secretos aún más profundos por revelar, y un presentimiento helado me advertía que lo peor todavía estaba por venir. Y neta, hermanos, cuando Carolina me miró directo a los ojos, con esa expresión que conocía tan bien, sentí como si toda la carretera se me viniera encima. No era solo el shock de verla ahí después de tantos años, sino algo más profundo, que me raspaba por dentro como el polvo que se mete en la garganta después de horas manejando por terracería. El aire del bar se había vuelto espeso, pegajoso, como esas noches de lluvia cuando la humedad se te mete hasta los huesos y no hay calefacción que te quite el frío. Me confesó que nunca había podido olvidar lo que pasó entre nosotros, que la culpa la había estado carcomiendo todos estos años, como la herrumbre que se come el metal cuando no le das mantenimiento. Sus palabras salían entrecortadas, como el motor del Scania cuando le falla la inyección, y yo ahí parado, sintiendo cómo se me entumecían las piernas, igual que después de manejar 12 horas seguidas sin parar. La música de Cueca seguía sonando bajito, pero ahora me parecía un lamento que salía de algún rincón oscuro de mi memoria. El olor a tabaco frío se mezclaba con ese aroma dulzón del anticongelante que siempre me recordaba las madrugadas heladas en la montaña. Carolina tenía las manos temblorosas, y cuando se las acercó a la cara, pude ver que llevaba el mismo anillo que usaba cuando éramos jóvenes. Me dijo que después de lo que pasó, había intentado rehacer su vida, pero que los fantasmas del pasado la perseguían como esos faros en el retrovisor que no sabes si te van a rebasar o te van a seguir toda la noche. Y yo, compa, ahí parado con el corazón martillando como las cadenas sueltas en la caja del camión, entendiendo que no podía simplemente dar la vuelta y largarme como había planeado. El frío de la montaña se colaba por las rendijas de esa cantina vieja, pero lo que realmente me helaba la sangre era darme cuenta de que tal vez el destino nos había puesto ahí por alguna razón. Quizás era hora de enfrentar esa herida que nunca había sanado bien, como esas llantas que parcheas rápido, pero que sabes que van a reventar en el peor momento. Miré hacia la puerta, donde mi Scania esperaba bajo las luces mortecinas del estacionamiento, y supe que esa noche no iba a llegar a la paz como tenía planeado. Hermano, ahí fue cuando supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El humo del cigarro que tenía Carolina entre los dedos se enrollaba como serpiente hacia el techo manchado, y yo me quedé parado en esa entrada como estatua de sal. El corazón me latía tan fuerte que hasta creí que el motor del Scania seguía prendido afuera. Neta, compa, hay momentos en la carretera donde tienes que decidir entre echar reversa o meter primera y acelerar a fondo. Y yo, después de tanto tiempo manejando estos caminos, sabía que huir no era opción, no esta vez. El olor a cerveza agria y el chirrido de esa música de Cueca ya no me importaban. Solo veía esos ojos que me habían quitado el sueño durante años. Me acerqué despacio, sintiendo cómo las botas se me pegaban al piso grasoso del bar. Cada paso sonaba como trueno en mis oídos. Carolina alzó la vista cuando mi sombra cayó sobre la barra y órale, hermano, si hubieras visto esa mirada. Era como ver a un fantasma que de repente cobra vida. No voy a mentirte, compa. Tenía ganas de darle la espalda y salir corriendo hacia mi monarca rojo, pero algo en la forma como temblaba su mano al sostener ese cigarro me detuvo. Algo en cómo evitaba mirarme directo me hizo quedarme. Después de tantos años en la ruta, uno aprende a leer el dolor en los ojos de la gente, y Carolina cargaba una pena que se veía desde lejos. Me senté en el banco de al lado, sin decir palabra. El cantinero, un tipo flaco con bigote ralo, nos echó un vistazo y se hizo para allá, como si entendiera que esa conversación era solo nuestra. El viento de la montaña silbaba por las rendijas de las ventanas y el frío se metía hasta los huesos. Dale like si crees que hice lo correcto al quedarme, porque te juro que en ese momento no sabía si estaba siendo valiente o nomás pendejo. Pero ahí estaba yo, frente a la mujer que me había partido el alma, listo para escuchar lo que tuviera que decirme. Porque a veces, hermano,
Las heridas más viejas son las que más necesitan curarse. Aunque duela como el primer día, ahí estábamos, cara a cara después de 15 años de silencio, y te juro que el aire se había puesto tan espeso que hasta dolía respirarlo. El humo del cigarrillo que tenía entre los dedos se elevaba lento, como si también sintiera el peso del momento. Carolina me miraba con esos ojos que una vez conocí de memoria, pero ahora tenían algo diferente, como si hubieran cargado más dolor del que yo recordaba. Me acerqué un paso, sintiendo cómo el piso de madera vieja crujía bajo mis botas. El olor a cerveza derramada se mezclaba con su perfume, ese mismo que solía quedar impregnado en mis camisas cuando éramos jóvenes. La música de cueca que sonaba de fondo parecía más baja ahora, como si hasta el cantante supiera que algo importante estaba por pasar. Con un hilo de voz que me salió más ronco de lo que esperaba, le dije que ya era hora de que me contara todo, que no importaba cuánto doliera, pero que necesitaba saber la verdad de una vez por todas. Ella agachó la cabeza, y vi cómo le temblaban las manos al apagar el cigarrillo en el cenicero lleno. Entonces comenzó a hablar, y hermano, cada palabra que salía de sus labios era como un clavo que se enterraba en mi pecho. Me contó del miedo que había tenido, de las amenazas que había recibido, de cómo había tenido que elegir entre mi seguridad y la suya. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras me explicaba que ese hombre con el que la vi no era su amante, sino alguien que la estaba chantajeando. El aire frío que se colaba por la puerta mal cerrada me erizaba la piel, pero no tanto como sus confesiones. Cada secreto que revelaba era como si estuviera quitando ladrillos de una pared que habíamos construido entre nosotros con puro resentimiento. El sonido de mi respiración se había hecho pesado, y sentía cómo el corazón me martillaba en el pecho. La música cambió a algo más suave, y la atmósfera densa de hace unos minutos comenzó a transformarse. Era como si una semilla diminuta de esperanza hubiera brotado entre tanto escombro emocional. Por primera vez en 15 años, volví a ver a la Carolina de la que me había enamorado, no al fantasma que había perseguido mis pesadillas, pero justo cuando sentí que tal vez podríamos encontrar un nuevo camino juntos, se escuchó afuera el rugido inconfundible de un motor diésel acelerando fuerte, seguido del rechinar de frenos. El motor del Scania tosía mientras se alejaba lentamente del bar, pero por primera vez en años, el sonido no me molestaba. Carolina había subido sin dudarlo, y ahora íbamos los dos en silencio, pero era un silencio diferente. No era el vacío pesado que nos había perseguido durante 15 años, sino algo más liviano, como cuando el aire fresco de la madrugada entra por la ventanilla después de una tormenta. Me dijo que había estado huyendo todo este tiempo, cambiando de pueblo en pueblo, cargando con la culpa como si fuera una mochila de piedras. Le conté que yo también había estado escapando, metido en mi cabina recorriendo rutas interminables para no pensar. Pero ahí, con las luces del amanecer empezando a asomar por los cerros, nos dimos cuenta de algo. Estábamos cansados de correr. Le tomé la mano cuando me pidió perdón. Y hermano, te juro que sentí como si me quitaran un peso de encima que llevaba cargando desde hace años. El volante ya no se sentía frío bajo mis dedos, y el olor a diésel quemado se mezclaba ahora con el aroma fresco del pasto mojado que venía de los campos. Era como si el mundo entero estuviera despertando junto con nosotros. Carolina me contó toda la verdad esa madrugada. Me explicó por qué se había ido, qué la había empujado a tomar esa decisión que nos destrozó a los dos, y yo le conté cómo había sido mi vida sin ella. Todas esas noches, manejando por carreteras oscuras, sintiendo que una parte de mí se había quedado vacía. Pero mientras hablábamos, esa vacuidad se iba llenando poco a poco. Paramos en un mirador cuando el sol ya estaba alto. El motor del camión crujía mientras se enfriaba, y los pájaros cantaban en los árboles cercanos. Carolina se bajó y se quedó mirando el paisaje, con el viento moviendo su cabello. Me acerqué y nos quedamos ahí, viendo cómo la luz dorada caía sobre los valles. No hacía falta decir nada más. Los dos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Me dijo que quería intentarlo de nuevo, que ya no tenía miedo de enfrentar el pasado. Y yo le dije que también estaba listo, que ya no quería seguir manejando solo por la vida.
El frío que había sentido durante tantos años en el pecho se había convertido en algo tibio, como cuando te tomas el primer café de la mañana después de una noche larga. Aún quedaban múltiples caminos que decidir, pero el miedo ya no estaba presente. La madrugada nos encontró sentados en el capó del Monarca Rojo, viendo cómo el sol comenzaba a pintar de dorado las montañas. El frío de la noche se iba retirando poco a poco, y el olor a eucalipto se mezclaba con el aroma del café que habíamos preparado en mi hornilla portátil. Carolina tenía las manos envueltas alrededor de su taza, y yo notaba cómo el vapor tibio le subía hasta la cara. Hermano, después de tantos años en esta profesión, uno aprende a leer los silencios, y ese silencio que compartíamos no era incómodo. Era como si el peso que habíamos cargado durante 15 años finalmente se hubiera aliviado. El motor del Scania hacía esos ruiditos metálicos que hace cuando se está enfriando después de un viaje largo, y las cadenas de la carga de quinoa tintineaban suavemente con la brisa matutina. Me dijo que había estado pensando toda la noche en lo que habíamos hablado, y yo le confesé que yo también. Neta, compa, era como si hubiéramos limpiado el parabrisas después de manejar en una tormenta de polvo. Todo se veía más claro. Cuando nuestras manos se tocaron al pasarle el azúcar para su café, sentí esa corriente que creí perdida para siempre. Carolina me contó que había conseguido trabajo en una cooperativa de mujeres tejedoras en La Paz, que había estado ahorrando para montar su propio taller. Yo le platiqué sobre mis planes de renovar el Monarca Rojo, tal vez conseguir una ruta fija que me permitiera estar más tiempo en casa. Era curioso cómo de repente teníamos futuro en nuestras palabras, cuando hacía unas horas apenas podíamos hablar del pasado. El asfalto de la Ruta 1 comenzó a calentarse con los primeros rayos, y ese olor característico a pavimento tibio me llenó las fosas nasales. Un par de camioneros pasaron tocando la bocina en saludo, y les respondí con 2 toques largos. Carolina sonrió al escuchar ese ritual de la carretera que tanto la había molestado antes. Me dijo que quería intentarlo de nuevo, pero esta vez sin prisas, sin las presiones que nos habían separado. Yo asentí mientras sentía como el volante del Scania, todavía tibio del manejo nocturno, me recordaba que tenía una carga que entregar en La Paz. Pero por primera vez en años, el destino de mi viaje no era solo geográfico. Con el zumbido del alternador acompañando nuestras palabras, decidimos que trabajaríamos juntos en reconstruir lo que habíamos perdido. El horizonte se abría ante nosotros como una carretera nueva, llena de posibilidades que apenas comenzábamos a imaginar. Con el zumbido del alternador acompañando nuestras palabras, habíamos decidido que trabajaríamos juntos en reconstruir lo que habíamos perdido. Ahora, después de varias horas más de viaje, mientras las primeras luces del amanecer empezaban a colorear los cerros de La Paz, me puse a reflexionar sobre todo lo que había pasado esa noche. Hermano, déjame decirte algo que aprendí después de tantos años en estos caminos. La vida es como un cerillo. Puedes encenderlo 1000 veces para alumbrar el sendero de otros, pero al final, lo que importa es la luz que dejas encendida cuando ya no estás. Esa noche, Carolina había encontrado su cerillo otra vez, y yo, sin darme cuenta, había encontrado el mío. El olor a eucalipto seguía bajando de los cerros mientras manejaba, y el frío de la madrugada me recordaba que algunos encuentros no son casualidad. Carolina iba dormida en el asiento del copiloto, con esa paz que solo llega cuando has dejado atrás los fantasmas que te perseguían. La había visto transformarse ante mis ojos, de esa mujer quebrada del bar a alguien que otra vez tenía esperanza. Para mí, compa, esta experiencia fue como un golpe en el alma que me despertó. Me di cuenta de lo que significa el amor verdadero, ese que perdona sin preguntar, que comprende sin juzgar y que se queda firme cuando todo se tambalea. La fuerza de voluntad que había visto en Carolina esa noche me recordó por qué elegí este oficio. Para ser testigo de historias como esta, para estar ahí cuando alguien necesita una mano. Con cada kilómetro que avanzaba hacia La Paz, me sentía más conectado con mi comunidad camionera, con esos valores de familia y fe que siempre han sido mi brújula en esta vida. El ronroneo constante del Scania me tranquilizaba, como si el Monarca Rojo
también hubiera sido parte de esa sanación. Carolina se despertó cuando ya estábamos entrando a la ciudad. Me agradeció una vez más, pero yo le dije que ella había sido quien me había enseñado algo esa noche. Nos despedimos con un abrazo, y la vi alejarse con pasos seguros hacia su nueva oportunidad. Ahora, cuando manejo por esa misma ruta, siempre pienso en esa noche. Me enseñó que en esta carretera de la vida, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos tienda la mano cuando creemos que ya no hay salida. ¿Y tú, paisano? ¿Has vivido algo similar en tus rutas? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si esta historia tocó tu corazón y suscríbete para más historias de la carretera. Dime desde qué rincón me escuchas, que aquí. El jaguar de la montaña siempre tiene tiempo para un hermano de ruta.